Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad que tú me permites de estar delante de ti. Te pido, Señor amado, que tú bendigas, Señor, todo lo que vamos a realizar para gloria de tu nombre. Que tú tomes control de cada una de nuestras vidas y que la gracia tuya, Señor, sea sustentando a cada creyente en la fe. Bendícele, Dios del cielo. Por eso pedimos tu bendición, tu gracia en esta mañana, para que tú bendigas a cada uno de los que asimismo, Señor, recibirán tu enseñanza. A ti sea la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno, qué hermoso estar en esta mañana en el estudio bíblico de la palabra del Señor, donde proseguiremos hablando sobre los dones del Espíritu. Y en esta mañana vamos a retomar prácticamente la séptima parte de los dones del Espíritu, que así podemos realizarla, llamada como el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría, y para ello siempre hacemos un resumen de el estudio para que podamos tener una mayor comprensión de la misma, ¿verdad? Y siempre cuando hablamos del estudio hablamos sobre que los dones del Espíritu están subdivididos en 3 divisiones, y ya hemos hablado de los dones de expresiones que dicen algo, que expresan algo, ciertamente, como el de profecía, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. La segunda parte, que también asimismo se desarrolla, amén, en los dones del Espíritu, son los dones de poder que hacen algo, como hablamos también anteriormente, como la fe, operación de milagros y el don de sanidades. Hoy vamos a retomar la última parte, amén, de esa tercera clasificación de los dones de revelación, o sea, que revelan, expanden nuestra habilidad de conocer, amén, como tal, que vamos, amén, a hablar de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Por hoy vamos a tomar palabra de sabiduría. Sí, palabra de sabiduría. Y dentro de la misma vamos a asimismo a hablar de las diversas clases de sabiduría que se desarrollan en el ser humano. Al hablar de las diversas clases de sabiduría, amén, quiero dar por sentado que el don de palabra de sabiduría no es una sabiduría normal o que se adquiere prácticamente en una universidad o un instituto bíblico, o la adquirimos nosotros mismos. Para ello, cuando hablamos del don de palabra de sabiduría, amén, hablamos de un don extraordinario dado por el Espíritu Santo. Pero queremos entonces ir a la Escritura, que siempre la tomamos de cabecera, y vamos a tomar de cabecera, como siempre, ese capítulo número 12 de Primera de Corintios, y luego nos vamos a Corintios también a otros versos bíblicos. Leemos la Escritura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 7 y 8. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, porque éste les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y leemos Primera de Corintios capítulo 2 versos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios añada bendición a su santa Escritura como tal. Luego
en el proceso vamos a retomar esa porción escritural de 1 de Corintios capítulo 2, que es vital e importante que la conozcamos. Ahora pues seguimos hablando que la sabiduría es es la función que nos permite usar con eficacia, los conocimientos que asimismo adquirimos, y que Dios asimismo usa esos conocimientos para también el transmitir su voluntad, para resolver entonces los problemas, de manera que nos podamos conducir y produzcamos bendiciones y victoria. Bien lo dijo Salomón cuando dijo: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, que cada conocimiento, que puede ser para nosotros un brazo extendido, a la sabiduría que Dios puede dar, puede asimismo beneficiarnos cuando tenemos el temor de Dios para gloria y honra del Señor. Ahora la pregunta sería que entonces, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? Cuando hablamos prácticamente de ese don de palabra de sabiduría, lo podemos definir ciertamente que Dios nos revela cómo actuar, cómo poner en práctica el fragmento de conocimiento que el Señor nos da. Y hablo de un fragmento porque el Señor dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Amén. Quizás cada uno de nosotros en nuestra mente es tan finita comparado con el conocimiento vasto del Dios del cielo. Él nos da ese fragmento para que nosotros podamos actuar a través de esa guianza del Espíritu Santo. Es la revelación sobrenatural entonces del Espíritu Santo que nos da ese propósito a la voluntad del Señor. Y qué bueno cuando podemos gozar, de la gracia y la sabiduría que proporciona el Espíritu Santo. Cada ministro, cada pastor, cada persona que en un momento dado se detiene a hablar la palabra de Dios, cuando se detiene bien el Espíritu Santo, como siempre yo digo, trae palabras que posiblemente usted se ha preparado en un bosquejo, en una preparación escrita, pero cuando llega al escenario, allí el Espíritu Santo transforma completamente lo que a Dios le ha dado para ministrar a unas personas que necesitan, que Dios les diga cuál es el plan y el propósito de Él para cada una de esas vidas. Por ello, fíjese que cuando la sabiduría nos habla de que se desarrolla a través del temor al Dios del cielo. Ahora, también cuando hablamos de sabiduría, la palabra griega Sofía, la palabra Sofía que se traduce como sabiduría, que habitualmente la sabiduría es, interpretada como la capacidad de descubrir la verdad, y descubrir una verdad, eso lo podemos ver en unos ejemplos bíblicos que luego vamos a dar al final, de cómo, Salomón descubre una verdad, a través de un conocimiento que Dios le da para saber, redescubrir la misma. Por otro lado, es la capacidad sobrenatural cuando hablamos del Espíritu Santo para descubrir, y asimismo enfatizar el énfasis de que nosotros podamos estar directamente, asociados con Dios para poder descubrir cada uno de esos aspectos. Ahora, primero vamos a hablar, que de la mente de Dios y el pensamiento de los hombres. Bien lo dice Romanos capítulo 11, verso 34, cuando nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? Ciertamente sabemos que nadie ha conocido la mente de Dios, ni el conocimiento de Dios. Vuelvo y repito, somos personas finitas, que no podemos alcanzar, pero cuando Dios nos da esa gracia y la bendición de poder trabajar en la misma, qué bendecidos podemos ser. Sí, porque podemos ver en el escenario prácticamente
humano cuando continuamente ocurren situaciones. Ahora, Isaías nos dice, amén, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Es a saber, el escritor sagrado en el capítulo 6 del libro de Génesis nos dice que a veces los pensamientos del hombre van de continuo al mal. Y cuando se desarrollan de continuo al mal, se sobresaltan o se van fuera de la voluntad del Señor. Por ello es que bien dice Isaías, tú darás completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Por eso es que dice Pablo, amén, por lo demás, hermano, todo lo que es honesto, todo lo afable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea que nuestros pensamientos deben de estar centralizados en Dios para que en un momento dado Dios pueda ejecutar su propósito en cada una de nuestras vidas. Amén, y qué hermoso cuando hablamos de ese ejemplo, los pensamientos de Dios bajo los pensamientos del hombre, porque Pablo también habla, amén, en el pasaje que tomé de cabecera en esta mañana, amén, en Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 y 7 de la forma siguiente: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que parecen, amén, que perecen, mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de la cual Dios predestinó desde antes de los siglos de nuestra gloria. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Amén, Pablo nos dice, amén, que sin embargo hablamos sabiduría, oiga, entre los que han alcanzado madurez. Y al hablar de madurez, se está hablando aquí de creyentes maduros, de que entienden mejor el mensaje de Dios, que están formados en la fe, porque ciertamente hay creyentes que no están formados en la fe y por ello no puede venir esa gracia en un momento dado. Y aunque Dios es Dios y cuando Él quiere habla y usa, ciertamente. Todos sabemos el pasaje de la mula de Balaam, ciertamente, que Dios ciertamente la usa en un momento instante. Amén. Pero ciertamente no tenía un conocimiento en un momento dado. Pero Pablo está diciendo aquí de los que han alcanzado madurez. Y cuando habla de los que han alcanzado madurez, amén, pues fíjese que en este pasaje bíblico, cuando usted busca los contextos, Pablo está hablando de un misterio, ciertamente. Un misterio que, amén, los filósofos, los hombres que tenían sabiduría en aquel momento no pudieron tenerlo. Podríamos hablar, amén, de, oiga, los filósofos de los tiempos antes de Cristo, amén, como Sócrates, Aristóteles. Podemos hablar de Virgilio o Homero posiblemente, amén. Es más, ni aún Moisés ni Salomón pudieron tener lo que Pablo aquí está hablando en este verso bíblico. Pablo está hablando ciertamente de una sabiduría, amén, y que por ello esa sabiduría que han alcanzado aquellos que han tenido una madurez, una fe sólida en el Señor, el que ha sido un privilegio que se les ha dado como tal a cada uno de ellos. Cuando habla de este pasaje bíblico, si usted mira bien los contextos, Pablo está hablando, oiga, de los planes de Dios, que tenía en secreto antes, oiga, que el mundo fuese. Habla de esos planes que estaban escondidos, que les llama misterio de Dios, que aquí está hablando el apóstol Pablo, que estaba destinado a ti y a mí, porque hemos podido comprender un poco y tenemos una visión más amplia posiblemente que los mismos profetas. Porque tenemos las sagradas escrituras, de la cual asimismo, amén, nos ha podido abrir nuestras capacidades, y cuando tenemos ese temor del Señor, podemos comprender el propósito de Dios. Y el propósito de Dios que está hablando Pablo también en estos versos bíblicos era, oiga, concerniente a la revelación escatológica y divina de Dios, amén, que haría al final. Y Pablo estaba hablando del tiempo final, pero fíjense que aquellas palabras se cumplieron
en la cruz del Calvario concerniente a la muerte de Cristo, amén, que posiblemente era incomprensible y que era un misterio no revelado, amén, pero que nosotros podemos hoy en día verlo. Qué lindo cuando Pablo entonces en este capítulo número 2 nos está hablando que hemos sido privilegiados concerniente a recibir una sabiduría, amén, de aquellos que han alcanzado la sabiduría, y que si aquellos hombres en aquel momento hubieran tenido esta sabiduría, no hubieran crucificado a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. O sea que está aludiendo prácticamente al don de palabra de sabiduría, porque cuando hablamos del don de palabra de sabiduría, estamos hablando a lo que Pablo expresa nuevamente en este pasaje, que nos está diciendo de su plan escondido. Y a veces Dios, amén, en palabra de sabiduría, usa su plan escondido para usarnos para gloria del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, por otro lado, queremos enfatizar que tenemos que procurar tener y saber la diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Amén. Y ya la semana que viene estaremos hablando de ese aspecto de palabra de ciencia. Estos dos dones, como yo siempre he dicho, los dones se entrelazan entre ellos ciertamente. Y cuando hablamos del mismo, fíjese que siempre se habla de planes o voluntad de Dios. El don de ciencia siempre lo podemos ver con el propósito siempre que habla hacia el futuro, con un plan que ha de llevarse a cabo. Y digo que se entrelazan porque cuando hablamos de los dones, aún al hablar de un futuro, estamos hablando de profecía también. Fíjense cómo lo podemos ver. Ahora, cuando hablamos del don de sabiduría, Dios revela unos conocimientos, unos datos que están en la mente de Dios y siempre están, oiga, en el presente o en el pasado. Podemos ver y vamos a recorrer, amén, que el don de palabra de sabiduría siempre están en el presente, en el pasado, mientras el don de ciencia están en el futuro como tal. Ya mismo vamos, amén, a sobrelazar esto. Ahora, fíjense que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, amén, sabiduría de Dios, la Biblia nos enseña claramente que la sabiduría está íntimamente relacionada también con Jesucristo. Aquellos que prácticamente quieren desplazar a Cristo de su divinidad, amén, con este verso bíblico una vez más le asenta a Pablo declarando, amén, de Cristo como divino. Primera de Corintios 1:24 nos dice: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando usted mira el verso número 30, confirma lo que habla y dice que con Cristo, amén, de lo cual ha sido hecho de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención de Cristo. Amén. O sea, que podemos ver a través de este pasaje bíblico que Pablo nos está enseñando, amén, que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios obrando y que obró entre los hombres. Vamos a tomar también unos pasajes ya mismo para comprobar la misma y para que usted pueda tener una certeza en la misma. Ahora, ya que la formación, podemos definir entonces que esa comunicación que Dios extrae a través de la revelación de Cristo, que habla aún de lo profundo y los misterios de Cristo, se abarca a través, amén, de la sabiduría que viene de parte de ese Dios todopoderoso. Por otro lado, amén, hablamos de la sabiduría, oiga, de estudios, de desarrollo. Cuando usted se va a la Biblia, amados hermanos, y va al libro de Proverbios, el libro de Proverbios nos dice aquí el proverbista que Salomón habla
que son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia y justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y él añade y dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. En otras palabras, nos están hablando, amén, de un conocimiento, de una sabiduría que prácticamente se desarrolla, amén, a través de un conocimiento de estudio. Salomón así lo ve y lo expresa también en sus escritos. Amén. Y aunque podemos hablar que Salomón adquirió también una sabiduría dada por Dios, expresada aún en la palabra del Señor, qué hermoso cuando podemos ver a través del libro de Proverbios cómo él expresa, habla y dice, amén, que todo es vanidad, y habla de los efectos temporales de este mundo. O sea que Salomón habla, amén, para que nosotros podamos adquirir unos conocimientos que van con la vida. Amén. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos de sabiduría, de estudio, de capacidad. Pero bien, fíjense cómo dice este verso bíblico para que tengamos una mayor comprensión. Salomón dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea que él está recargando la importancia de que podamos tener esa sabiduría ante todas las cosas, pero que esa sabiduría pueda ser ministrada con inteligencia. Y eso es una de las cosas que a veces a mí me choca de Salomón, porque con toda la sabiduría que tuvo, oiga, cuidado que este hombre después sucumbió ante una situación donde le hizo esfinges, estatuas a sus mujeres, y donde Salomón, oiga, su sabiduría en un momento dado que fue, amén, grandísima, hermosa, amén, cayó ciertamente en un estado decadente como tal. ¿Cómo él pudo declarar en este verso bíblico que adquiramos sabiduría, pero dice ante todo, adquiramos inteligencia? Que la sabiduría puede usarse con inteligencia, porque si ambas cosas son ligadas, amén, podemos ciertamente ser bendecidos. Ahora fíjense que hablando de la sabiduría humana, Santiago también añade y dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, amén, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Dios, a través de este verso bíblico, se está comprometiendo que si tú pides sabiduría, Él te va a ayudar. Pero dice que la pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen. O sea, que procuremos que esté afianzada a la fe que prácticamente nosotros confesamos. Y cuando hablamos de fe, fíjense que hablamos de un don, amén, que viene a nuestras vidas en momentos dados, y que bueno cuando pedimos, amén. Y como dijo en un momento dado el hipnólogo, Señor, dame más sabiduría, amén, porque deseamos cada día esa sabiduría terrenal, pero sobre todo también la espiritual. Fíjense lo que dice, amén, esta página. Aquellos que alcanzan la sabiduría por medio del fracaso son más conscientes de su valor. Cuando nosotros alcanzamos esa sabiduría, somos conscientes, oiga, de todo, amén, para nosotros saber en qué momento ejecutar, actuar y asimismo, amén, declarar momentos dados. Eso es algo que deseamos nosotros continuamente, porque a veces los hombres, cuando hablamos entre ellos, el hablar, amén, una palabra de sabiduría humana, amén, para
que puedan ellos resolver alguna circunstancia. A veces hay algunos que tienen, oiga, valores escondidos y tienen conceptos escondidos que quieren valorizar a ellos mismos y descartan a veces el propósito de esa palabra que puede ser de ayuda en un momento dado. Ahora, cuando hablamos de palabra de sabiduría de Dios, y aquí entramos directamente al tema, la palabra de sabiduría de Dios, oiga, primero tenemos que hablar antes de ello del fruto del Espíritu. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, que no es lo mismo de la sabiduría que Pablo habla en el capítulo 12 como palabra de sabiduría, que no es la misma como la sabiduría, amén, de adquirirla a través de conocimientos de usted leer Biblia. Está hablando, o libros, ¿verdad? Está hablando de una sabiduría que se da como fruto del Espíritu. Y usted sabe que el fruto del Espíritu es la que brega con nuestro carácter, y que asimismo nuestro carácter se moldea a través del fruto del Espíritu. Y hay unas características de ese fruto que tiene diferentes, oiga, digo yo, sabores, diferentes características. Amén. Pablo dice, amén, que el fruto del Espíritu es amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero también Santiago nos habla declarando, amén, que hay una sabiduría puesta de lo alto, amén, que es la que Dios da. Dice que, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es, amén, después dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es a saber que Santiago aquí nos está diciendo que esa sabiduría como fruto también es producida de lo alto. Y que bueno, cuando en un problema o en alguna circunstancia a usted se le ilumina, amén, sus capacidades para ejecutar o para hablar o expresar una verdad en un momento dado. Por otro lado, fíjese que hemos hablado anteriormente de la diferencia entre palabras de sabiduría y las palabras de ciencia. Amén. Hemos hablado de que la palabra de ciencia siempre, amén, la podemos actuar en propósitos futuros con Dios. Cuando hablamos palabra de sabiduría, la vamos en el presente o en el pasado. Y para ello vamos a ver unos pasajes bíblicos, amén, que también nos van a hablar concerniente a ese propósito. Apocalipsis 2:3 nos dice, amén, a aquella iglesia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense cómo podemos ver cómo Dios a sí mismo está viendo esta iglesia que ha sufrido, que ha tenido paciencia y ha trabajado, amén, arduamente. O sea, Juan en la isla de Patmos, amén, recibe esta revelación, amén, y en las condiciones, habla de las condiciones de estas 7 iglesias. O sea, dio un conocimiento que Dios tenía en el presente y lo revela Juan, pero que también vemos también de una visión, amén, con palabras de sabiduría que Dios la revela en el plan y el propósito de Dios para cada iglesia. O sea que Dios les recarga a cada una de las iglesias sus planes y sus propósitos. Qué bueno cuando cada una de estas cartas va dirigida a cada uno de aquellos ángeles o pastores que estaban allí, de la cual pueden recibir instrucciones específicas directamente de Dios en el nombre del Señor. Fíjese que tomamos otro pasaje de palabra de sabiduría. En Isaías 38:1 nos dice que Dios envió al profeta Isaías al rey Ezequías, diciéndole: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte,
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios estaba hablándole a través del profeta Isaías, que les habló, amén, directamente: ordena tu casa. Amén. Los planes y los propósitos de Dios eran en aquel instante que el profeta, amén, que el rey debía de morir. Déjeme decirle que el corazón y la voluntad, amén, abrazada, amén, a la voluntad de Dios, aquel hombre movió el trono de Dios. Pidió a Dios, amén, un momento más, y Dios le concedió unos años más. Pero el propósito de Dios era en aquel instante que se fuera, no que sufriera los tumultos y las circunstancias que a veces, amén, él sufrió, amén, por pedirle a Dios que le añadieran 15 años. A veces Dios revela el propósito de Dios con palabras de sabiduría a nuestras vidas. Amén. Y nosotros insistimos en un proceso, amén, que no es la voluntad de Dios. Y por ello a veces, oiga, recibimos consecuencias, amén, porque no hemos afinado nuestro oído para sí mismo hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial cuando viene esa palabra de sabiduría. Ahora podemos ver que asimismo el profeta otra vez regresa al palacio diciendo: el Señor ha dicho que te aumenta, amén, que te da 15 años. 15 años donde él podía planificar, pero que también tenía que luchar porque sabía que los días se estaban acortando. En este instante a veces Dios pone circunstancias en nuestras vidas de las cuales es mejor ejecutar y ser sumisos a la voluntad del Señor y no estar sufriendo por querer ciertamente ir por encima a lo que Dios ha determinado a nuestras vidas. En Primera de Reyes, capítulo 3, versos 16 al 28, podemos ver también allí otra historia bíblica. Dice la Escritura que el rey, amén, pidió una espada. Salomón pidió una espada para arreglar un asunto entre dos mujeres que ambas decían que la criatura eran de ella. La Escritura aquí nos dice que Salomón entonces dijo: vamos a picar a esta criatura por la mitad y vamos a darle la mitad a cada una de ellas que reclaman ser prácticamente la mamá del niño. Pero la exclamación de la mamá genuina allí dice en aquel instante que se lo den a ella, que preferiría que el niño estuviera vivo. Y allí podemos ver cómo Salomón, amén, descubre ciertamente la verdad. O sea, las palabras de sabiduría del rey Salomón, amén, de cortar al niño vivo en la mitad y darle la mitad a una y a la otra mitad, hizo que la verdadera madre pronunciara que su hijo, amén, lo quería ver no muerto sino vivo. Así él descubrió la verdad y la justicia, y en aquel momento allí el pueblo descubrió que Dios le había dado sabiduría al rey. Fíjese cómo se redescubre la verdad en aquel momento, amén, con simplemente unas palabras para ver la reacción. Y al ver la reacción, amén, podemos ver cómo asimismo la verdad grita: deja que el niño viva, descubriendo la verdad y la justicia. Y Salomón dijo: dádselo a ella, porque ella es ciertamente la madre. Gloria al nombre del Señor. Cuando vamos a Juan capítulo 8, los versos 1 al 11, podemos ver también en el evento de la mujer adúltera, cuando aquellos líderes religiosos le trajeron a sí mismo a aquella mujer, acusándola que la habían sorprendido en el mismo acto de adulterio. Y le dice, la Escritura dice que hay que apedrearla,
¿qué tú dices, Señor, que hay que hacer? Para probar al Señor en aquel momento. Pero la Escritura nos dice que Jesús con su sabiduría comenzó a escribir con su dedo en tierra. No nos dice qué Jesús estaba escribiendo, pero luego se levantó y le dijo: el que de ustedes no tenga pecado, arroje la primera piedra sobre esta mujer. Y dice la Escritura, amén, que aquellas palabras de sabiduría emanadas del Señor, oiga, sintiéndose acusados por las propias conciencias, los acusadores se retiraron uno a uno, desde el mayor hasta el menor. A veces nuestras mentes tienen que ser sacudidas para que nosotros podamos comprender que también, amén, nuestras vidas están en un hilo, y que nosotros muchas veces tenemos, dice la Escritura en el capítulo 7 del libro de Mateo, que saquemos nuestra viga del ojo antes, amén, de señalar algún argumento. Y como a veces señalo yo, a veces por viga lo que tenemos es un poste de energía eléctrica en nuestra, oiga, en nuestros ojos, que no nos deja ver. Jesús asimismo les confronta, amén, y allí se confronta entre la ley y el amor y la misericordia, la ley y la gracia de Dios. La ley decía que había que pedrearla. La gracia de Dios decía: hay que amar y hay que perdonar. Y como podemos ver las palabras de Cristo: el que de vosotros no tenga pecado, arroje la primera piedra sobre esta mujer. Qué bueno cuando dejamos ser sacudidos por nuestras conciencias, y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando viene esa palabra de sabiduría a nuestras vidas para nosotros comprender el propósito y el plan de Dios. Otro ejemplo lo podemos ver en Mateo capítulo 22, versos 15 al 22, donde dice la Escritura que aquellas personas con malicia vinieron a declararle: Maestro, es necesario dar tributo a César. Y Jesús le dice: mostradme una moneda. ¿De quién es esta esfinge? De César, gritó todo el mundo. Amén. Pues el Señor le dijo: pues dad a Dios lo que es de Dios, y a César lo de César. Amén. Y con aquella enseñanza también, oiga, impactó a los que estaban oyendo ciertamente, y aún pudieron redescubrir que Jesús hablaba con autoridad de Dios en el nombre del Señor. Qué hermoso, amado hermano, cuando asimismo podemos ver a través de la vida de Cristo cada evento de estas palabras de sabiduría. Ya estamos cerrando en el mismo, pero fíjese que en conclusión, lo que queremos decirle: todo creyente debe buscar tener, amén, de parte de Dios sabiduría, pero sabiduría que emane de lo profundo de Dios. Tener esa capacidad de entender las verdades reveladas de Dios, ese debe de ser el deseo. Amén. Las doctrinas escondidas en la palabra del Señor, lo que puede ser alcanzado para todos nosotros. Amén. A la práctica de la piedad. Pidamos a Dios que ese don de sabiduría se pueda revelar no solamente en aquellos que, amén, alcanzan madurez, aquellos que han, amén, definido encerrarse en las Escrituras, sino que Dios pueda, amén, de lo secreto y de lo escondido, revelarnos a nosotros los pequeños, como nos dice la Escritura. Así que, amado hermano, agradecemos a Dios la oportunidad que Dios nos da. Saludamos a Abdulia Vázquez, oiga, que es una usual creyente en esta, amén, estudios bíblicos. A Jessica, Dios te bendiga. A la hermana Ada Ruiz, Dios te bendiga. A Emérito Ramos. A Rosa Vélez. A mi esposa Sonia Mercado. Edgar Soto, Dios te bendiga. Amén. Qué bueno que también siempre estás conectado. Guareca también. Dios te bendiga. La hermana Ana Rodríguez. Amén. Lisette Bonilla, mira qué hermoso. Lisette, Dios te bendiga. Estamos orando por Orlando. Gloria al nombre del Señor. Amén. La hermana Rosa Vélez. Amén.
es a saber, cada uno de los hermanos, la paz de Dios sea con ustedes, sea con su familia y sea con todo lo que poseen. Les invito mañana a las 7 de la noche a escuchar el testimonio de nuestra hermana Amalia Vázquez a través de la página de Facebook Live, Aviva tu obra en medio de los tiempos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te presento a cada uno de los amigos y hermanos que se han sintonizado a través de este estudio bíblico. Permite, Señor, que podamos alcanzar esa sabiduría que tú, Señor, quieres darnos. Y qué bueno cuando tú dices que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Ayúdanos a conservar ese temor, amén, y vivir para ti. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y adelante en el nombre del Señor. A Dios sea la gloria.